Hola, hoy quería hablaros sobre un tema que me preocupa, que creo que debería preocuparnos a todos, y es sobre el tema de la inmigración de refugiados o personas necesitadas, principalmente a través del Mediterráneo en patera y en medios de transporte similares. Quiero informaros un poco del tema por si no estáis bien informados, por si no habéis leído o oído algo al respecto, y quiero concienciaros o que al menos sepáis lo que está pasando en el mundo en el que vivís. Actualmente hay muchas personas que cruzan el mar Mediterráneo en barcuchas, en pateras, poniendo su vida en peligro, huyendo de la guerra, de la miseria y de cosas similares. Principalmente, que yo sepa, pasa mucho esto, por ejemplo, o quiero hablaros principalmente de qué está sucediendo con gente que viaja de África a Italia. También viajan de África a España o de algunas pequeñas zonas que corresponden a España, como Ceuta o Melilla, hacia la península. Y sé que esto también está sucediendo de Turquía hacia Grecia, por ejemplo. Muchos migrantes mueren en este proceso. De hecho, en los últimos 3 años han muerto ahogados en el Mediterráneo aproximadamente unas 14.000 personas. Son muchísimas. Estas personas, cuando son rescatadas y cuando reciben ayuda mientras viajan o cuando llegan a tierra, si es que consiguen llegar, muchas veces son rescatadas en el agua, o sea, en mar, durante el trayecto. Son rescatadas principalmente por voluntarios, por ONGs, por gente que no es, contratada por el gobierno o por los gobiernos. No están organizados por los estados. Este es un trabajo que, en mi opinión, y en la suya también, claro, debería estar haciendo el gobierno, debería estar organizando el gobierno, salvar a personas que necesitan ayuda. Y lo está haciendo gente cualquiera, voluntario. O sea, no se están haciendo cargo los gobernantes de su responsabilidad de hacer cumplir los derechos humanos y de salvar vidas. Y quiero que sepáis que ya no solo se enfrentan a los peligros que puedan encontrarse en ese enorme y larguísimo y dificilísimo viaje que emprenden de su país de origen hacia el lugar que hayan elegido o que puedan encontrar como destino, sino que además sus países de origen muchas veces tienen orden de ir en su busca cuando ellos intentan huir, de ir a buscarlos y devolverlos a su país, muchas veces pasando por maltratos y vejaciones y por condiciones infrahumanas. Pero es que, tal vez a quien no lo sepa le parezca increíble, pero es que este tipo de políticas muchas veces son promovidas por la misma Unión Europea, que por ejemplo ha pagado más de 100 millones de euros a Libia para que Libia evite la salida de personas que quieran migrar hacia otros países en busca de ayuda. Sé que la Unión Europea también ha pagado millones de euros a Turquía para que hagan lo mismo que Libia, pero con los que principalmente van hacia Grecia. Me parece vergonzoso que la Unión Europea, un conjunto de países que en teoría tienen que ser un símbolo de solidaridad, de comunión entre países, de hermandad, deberían ser un ejemplo en cuanto a derechos humanos. Me parece vergonzoso que estén apoyando este tipo de causas, que estén apoyando el sufrimiento a las personas, que estén apoyando el no brindarles o no permitirles una oportunidad para tener una vida mejor. Y además deberíais saber que los que consiguen llegar a tierra muchas veces llegan sin nada. Y por ejemplo, cuando llegan a Italia, muchos tienen que dormir en la calle, en tiendas de campaña, porque no tienen a dónde ir. No tienen recursos, no reciben ayuda muchas veces, hasta pasados meses o hasta años en ocasiones, y a menudo son desalojados de esos habitáculos improvisados que tienen, como son las tiendas de campaña. Hay migrantes que, por ejemplo, de Italia quieren viajar hasta Francia porque a lo mejor dominan mejor el idioma, el francés, o tienen familiares allí, o consideran que les va a ir mejor en ese país. Consiguen coger un tren hasta Francia y allí los repatrian, los hacen volver en un tren hasta Italia. Es decir, que ni siquiera les permiten cambiar de país a su antojo. Muchas ONGs que están intentando salvar a la gente que está en pateras en el mar se está encontrando con problemas con los gobiernos que tratan de impedirlo, como son Italia, como son Libia o Turquía, o en todo caso
incluso los están acusando a veces de tráfico de personas o de promover la inmigración ilegal y este tipo de cosas, cuando ellos lo único que querrían obviamente es salvar y ayudar a cuanta más gente mejor, al menos la mayoría así es. Así que creedme, si sois el tipo de personas que pensáis que os habéis creído de verdad que cualquier extranjero que llega a un país europeo enseguida recibe ayuda por todos lados, que realmente va a vivir mejor que tú o que quien sea de ese país, solo por el hecho de haber llegado hasta ellos, aseguro que no es así, que mucha gente tiene muchas dificultades, que algunos quieren trabajar y no pueden durante mucho tiempo porque necesitan el permiso para poder hacerlo, y que a veces pues eso, reciben poca ayuda al llegar o incluso son devueltos en caliente hacia su país después de ese viaje tan difícil que han llevado a cabo. Que cada cual saque sus conclusiones, pero yo creo que simpatizas un poco con estas personas si te pones en su lugar. Si imaginas que vives en un país que de repente se sume en una guerra y que es huir o morir, que además tienes familia, por ejemplo, que está viviendo en la miseria y necesitas conseguir algo para ellos, que es lo único que te importa, y que eres capaz de arriesgar tu vida para tú tener una vida mejor o para que ellos puedan tener una vida mejor. Si te pones en su lugar por un momento, tal vez puedas llegar a la conclusión de que ninguna persona debería ser considerada ilegal en ninguna parte y que simplemente deberían recibir la ayuda que necesitan. Que yo entiendo que, por supuesto, pues en cada país pues también hay personas procedentes de ahí, de ese mismo país, que necesita ayuda y que también tienen que recibirla, obviamente, pero si alguien viene huyendo de condiciones tan nefastas como esas, pues me parece muy cruel y muy egoísta negarle un mínimo de ayuda. Y además insisto en que todo esto, el bienestar de cualquiera, unos mínimos, son algo que contemplan los derechos humanos, así que deberían hacerse cumplir en cualquier parte del mundo. Y bueno, eso es todo, solo quería que estuvierais un poco informados del tema. Si os ha gustado o si os gustan mis vídeos, dadme un like, me hace ilusión recibirlos. Y si creéis que a alguien le puede interesar, pues compartidlo. Si queréis seguirme, suscribiros a mi canal. Y bueno, espero que os haya interesado el tema y que os sintáis un poco más informados después de esto. Espero haberos hecho reflexionar. Sed lo más felices que podáis.